Bien, amados hermanos, gracias a Dios damos por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente reunidos aquí en este lugar con el fin de alabar y glorificar su nombre. Hoy he traído un tema, ayer topábamos algo de esto, pero hoy vamos a hablar sobre un tema que lleva por título la integridad. Bueno, esta palabra quiere decir libre de corrupción, la palabra integridad, libre de corrupción, libre de mancha moral. Sinónimos son, por ejemplo, la rectitud, la entereza, el desinterés, honestidad, honradez y justicia. Son sinónimos de esta palabra integridad. ¿Sí? Entonces, no olvidemos estas frases porque es importante. La palabra integridad quiere decir libre de corrupción, libre de mancha moral, ese es el sentido. Sinónimos de esta palabra integridad son rectitud, entereza, desinterés, honestidad, honradez y justicia. Ahora, bien, vamos a ver un texto en Tito, en el capítulo 2, 7 al 8. La cartita que encontramos ahí antes de Hebreos. ¿Tito dijo? Sí, Tito. Tito capítulo 2, 7 al 8. Dice así el texto, dice la palabra de Dios. Capítulo 2 es, versos 7 al 8. Dice: presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de decir de vosotros. Nada malo que decir de vosotros. Ahí encontramos la palabra integridad, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a Tito, porque ahí dice el capítulo 1, versos 1, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Bueno, entonces cuando escribió Pablo esta carta a Tito, entonces él dice aquí que debía haber en la enseñanza, que debía haber en la persona, en el individuo, en el cristiano, ¿no? En todos, no solamente en los que enseñaban, ¿no? En todos. Por eso le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ya hemos hablado varias veces sobre estos temas, especialmente de la vida de la santidad del cristiano. Aquí la palabra integridad tiene relación con eso mismo. Por eso decíamos que sinónimos de esta palabra de integridad son rectitud, o sea, andar conforme a la voluntad de Dios. Desinterés, desinterés de ir hacia otras cosas, sino definitivamente a las cosas de Dios. Honestidad, mostrando honestidad hacia otros también, viviendo una vida de honestidad, con responsabilidad. Honradez, ¿no? Ya entendimos lo que es la palabra honradez, libre de falsos modos, prejuicios malos que definitivamente le condenen a ser
deshonrado o robar en este caso. Justicia, justo, ¿no? Santo, honesto, también lo que ya dijimos antes también. Y aquí estas frases que encontramos se usa en Tito en el capítulo 2, versos 7 al 8. En la enseñanza mostrando integridad. El cristiano que enseña mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, sabiendo definitivamente que la enseñanza que muestra integridad es la doctrina de Cristo, o sea, la sana enseñanza, la sana doctrina. Porque el Evangelio o la sana doctrina, que es el Evangelio el mismo, no cambia, es el mismo, es palabra de integridad. ¿Sí? Es la palabra, el Evangelio es la palabra íntegra, sana, ¿no? Libre de corrupción, no es corrupta. El Evangelio no es corrupto, es libre de corrupción. Entonces, hasta ahí lo que podemos ver con lo que dice Tito, ya, con lo que dice, digamos, el apóstol Pablo a Tito. Se encuentra esta palabra varias veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un texto en Josué, en el capítulo 24, 14. Dice así, Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dice el versos 14 de Josué 24. Temed a Jehová y servidle con integridad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Libre de corrupción, sin mancha, santo, justo, honesto, con rectitud. Ya, como ya vimos, ¿no? Son palabras sinónimas de la palabra integridad. Eso es lo que está diciendo aquí en el texto que leímos, ¿no? Josué 24:14. Es decir, el pueblo, una vez salido de la esclavitud de Egipto, donde veían que habían adoraciones a falsos dioses, ¿ya? Y donde estuvieron esclavos el pueblo de Israel, ahora tenían que servirle a Dios, eran sacados de la esclavitud de Egipto para servirle a Dios, al Dios del cielo, con integridad, con rectitud, con santidad. ¿Sí? De eso se trata, la palabra integridad. O sea, no es una palabra extraña, porque para muchos puede ser que en la vida de los cristianos les parezca la palabra integridad algo extraño, pero la palabra integridad tiene relación definitivamente con todo lo que es la vida de la santidad, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, servirle con integridad, siendo íntegramente, ya lo dijimos antes, libre de la corrupción. Sí, porque eso es lo que quiere Dios, que conforme le obedezcamos o le sirvamos. Y ahora vamos a ver 1.1. La importancia de la integridad en los negocios, por ejemplo. Desde luego que no será solamente en los negocios, es en todo el ámbito de la vida del cristiano, del individuo como cristiano. ¿Ya? Por ejemplo, en Proverbios 11, 3 al 11. Proverbios 11, 3 al 11. En este texto encontramos lo siguiente, 11, 3 al 11. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Dice así. O sea, aquí encontramos que hay bendiciones para los que viven en integridad y en rectitud. ¿Sí? Entonces, hay algo importante que tenemos que mencionar aquí. Vamos a ver el texto. Dice así: la integridad de los rectos
los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte, librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su propio pecado, en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que describe aquí el libro de Proverbios? Capítulo 11, 3 al 11. Les decía, punto 1, la importancia de la integridad en todo ámbito, en los negocios, en todo ámbito de la vida. Pero aquí se describen las bendiciones de la integridad de los rectos y la caída de los impíos, dos cosas contrapuestas una a otra. La una recibiendo bendiciones y la otra viviendo atrapos en su propio, son atrapados en su propio pecado, en su propio mal. Pero hay que tomar una diferencia, hay que ver la diferencia. Hay una diferencia enorme entre las grandes bendiciones que Dios tiene para los que viven en integridad. Hay grandes bendiciones para los cristianos, para todos los hombres que vivieron en integridad bajo el Antiguo Testamento. Ya no hay dudas, porque la Biblia lo describe de manera clara. Sí. Cuando hablamos de la importancia de la integridad en los negocios, alguien va a decir, yo recuerdo, creo que el hermano que me decía algo la otra vez, el hermano Noé, decía, pero hermano, si no trabaja con este negocio o vendiendo la cerveza, ¿será que puede salir adelante? Dice la Biblia que hay grandes bendiciones de la integridad de los rectos. Y en Proverbios 11, 3 al 11 nos describe definitivamente eso. Es decir, viviendo en integridad, Dios bendice grandemente. Hay grandes bendiciones. ¿Ya? Ahora bien, dice ahí, cuando ya más adelantito, ¿ya?, la importancia de la integridad en los negocios, en todo ámbito de los negocios o de la vida, en definitiva. ¿Ya? Pero hay algo que también nos llama la atención en Proverbios 11.1. Un poquito antes sería. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Es decir, la integridad se muestra desde pequeñas cosas, si se quiere entender de esa manera. Pero debemos ver, para los hombres pueden ser pequeñas cosas, pero realmente estas también son cosas pecaminosas. Y es corrupción. Nosotros a veces condenamos la corrupción, pero no condenamos lo pequeñito, sino lo grande. Eso tiene la tendencia del ser humano. El hombre solamente mira lo grande, pero lo más pequeño no mira. Entonces, la integridad o la corrupción, en este caso, se ve desde pequeño hacia lo grande, hacia grandes pecados, hacia grandes cosas que dañan la forma moral y también espiritual, especialmente de los individuos, ¿ya?, que afectan a la vida espiritual de los individuos.
a la vida moral de los individuos. Ya. Pero aquí dice la palabra de Dios que desde estas cosas, es decir, desde una pesa falsa o medida falsa, o no completa o no cabal, como dice el texto, es abominable delante de Dios. Es decir, si trabajamos en algún negocio, ya, y vendimos, por decir, en vez de 1 libra, vendimos solamente, ¿cuánto tiene la libra? Tiene 16 onzas. Debían saber cuántas onzas tiene la libra. 16 onzas. Y si es que en 1 libra yo peso 10 onzas o 11 onzas, ya, todo lo que es más abajo de las 16 onzas es corrupción. Integridad. O sea, no hay integridad. Ya. Y alguien va a decir, no, pero esa no es, no estoy de acuerdo yo, no es. Pero sí es. Porque por algo dice la palabra de Dios que el peso falso es abominación a Jehová. Pues. Ahora, la medida. Puede ser que usted vaya a medir 1 hectárea. Más antes se consideraban medidas también en botellas. Ya. Pero, digamos una medida de metros. Ya. Si yo vendo 1 hectárea y son 100 metros, o sea, a la redonda. Ya. Es decir, son 10.000 metros cuadrados. Yo le entrego menos. ¿No? De hecho, que a veces nos ha pasado cuando hemos hecho algunos tipos de trabajo. Le mando adelante con una piola de 100 metros y allá me corta 5 metros. Ya no lo veo, pues. Entonces hay que ser hábil también, ¿no es cierto? Vamos a hacer medidas de 20 metros, a donde yo lo puedo ver. ¿Sí? Porque 100 metros ya no lo veo, bajo la bajada ya no lo veo y se viene 5 metros más acá, pues. O aumentó mejor. Si es que es un trabajo, ¿qué sería? Menoró. ¿No? Ya, entonces, esa es la forma del hombre, ¿no es cierto? La forma de la actuación del hombre cuando no hay integridad. Desintegral. O puede ser que el dueño se vaya más adelante, ¿no es cierto? Y haga lo mismo. ¿No? Mientras hemos vivido aquí en esta vida terrenal y vivimos todavía, muchas cosas nos ha pasado. ¿No? Entonces, bueno, entonces no hay integridad. O sea, eso también se llama corrupción. ¿Ya? Porque la palabra integridad quiere decir libre de corrupción. ¿Ya? Entonces todo eso, hablando de las medidas y hablando de los pesos falsos y medidas falsas. ¿Ya? Ahí también dice más adelantito el 16 Proverbios, a ver si es que es Proverbios 16:11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Ya. ¿Pero qué dice que es abominación a Jehová? Bueno, todo lo que era falso, todo lo que no es íntegro, todo lo que no es de Dios, o sea, no es agradable y es abominable ante Dios, todo lo que es corrupción. Lo que no es íntegro. ¿Ya? Pero aquí dice, el 11 decía, peso y balanzas justas son de Jehová. Estos son de Dios, son agradables a Dios. Ya. Y no puede extrañarse el individuo o el cristiano de que no va a prosperar, porque bendiciones grandes hay para los íntegros y rectos. ¿Sí? Ahora bien, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominables a Jehová, así decía el texto. Ya. Pero veamos ejemplos de integridad. Ya. Aquí hemos visto la importancia de la integridad en los negocios o en todo aspecto de la vida. Pero vamos a ver ejemplos de la falta de integridad. ¿Cuál es un ejemplo de la falta de integridad? O sea, donde no hay integridad, donde hay una corrupción, donde hay corrupción moral, hay corrupción espiritual, si se quiere decir en ese sentido también aquí. Ya. Entonces, no hay integridad. Yo digo ejemplos de la falta de integridad. Veremos un pasaje. Proverbios 12,
22. 12:22. Dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ahora, ¿qué dice el texto? Dice que mentir es falta de integridad. Sin embargo, el individuo tiene que el mentir no es malo. Pero el texto dice claramente que los labios mentirosos son abominables ante Dios. Ya. O sea, no los acepta Dios, ni por nada, porque esto se llama falta de integridad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede haber y puede declararse santo o puede identificarse con santidad o santo o cristiano? Si miente. Ahora bien, veremos otro ejemplo de falta de integridad. Proverbios 10:18. Dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Es decir, ¿de qué se trata aquí? El que encubre el odio es de labios mentirosos. Es la hipocresía. Es una palabra fea esta. No me gustaría que me digan que soy hipócrita. No. Ya. Pero es una palabra fea, la hipocresía. Es decir, el que encubre el odio. Está encubierto el odio. O sea, no lo resalta hacia afuera, pero el odio está ahí. Está adentro, en el corazón. ¿Ya? Y al parecer parece que hiciera cosas buenas, pero ahí está el odio, la venganza también. Hay muchos otros pecados. Ahí está. O sea, eso se llama hipocresía. ¿Sí? Desearle algo bueno cuando está en el corazón el odio. ¿Sí? Entonces eso se llama hipocresía. Ejemplo de la falta de integridad es precisamente esto, la hipocresía. En el 23, 6 al 8 del mismo libro, Proverbios, dice también lo mismo. Dice así, dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tal es él. Ya. Eso, hasta el 8 vamos a ver. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está conmigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Ya. Es decir, la misma forma se presenta en estos textos la hipocresía, porque es el texto que señala también la hipocresía, o sea, la falta de integridad. Falta de integridad es mentir, es vivir en hipocresía o ser hipócrita, y también falta de integridad es robar, lo que ya vimos antes, pero lo podemos leer también, Efesios 4:28. Eso es falta de integridad. No, pero nos puede hacer creer que está diciendo la verdad, pero fue descubierto en la mentira. ¿Sí? 4:28. Efesios 4:28. Veamos qué dice el texto. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren, hasta aquí el texto nos enseña que debemos trabajar honradamente, honestamente, responsablemente, con integridad, libre de corrupción, para tener que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Ya vimos antes también, el otro sábado veíamos esto también.
Pero una cosa de lo que dice aquí el texto, de lo que nos enseña la palabra de Dios, un ejemplo de falta de integridad es robar. Robar. Eso es. Por eso nos enseña la palabra de Dios. ¿Y a quiénes nos enseña? A los cristianos. O sea, la palabra de Dios siendo la palabra íntegra, libre de corrupción, siendo la sana doctrina, la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, ella nos enseña a ser íntegros. O sea, nos enseña a quitar lo que no hay, la integridad, para ser íntegros. Nos enseña la integridad. Por eso dice, el que hurte, o el que hurtaba, o el que robaba. La palabra hurtaba es robar. El que hurtaba o el que robaba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿No? Eso es. Ejemplos de la falta de integridad. Y así habrá muchos. En la Biblia hay muchos otros pasajes que señalan ejemplos de la falta de integridad. Pero hasta aquí hemos visto 3. La falta de integridad es mentir, la hipocresía y el robar. Ya. Se puede reconocer, ¿no es cierto? Si nos mienten, no hay integridad. Si nos hablan con hipocresía, no hay integridad. Si nos roban, no hay integridad. Y si nosotros hacemos lo mismo, no hemos cambiado y no hemos salido del mundo. La riqueza del pecador está guardada para el justo, dice la palabra de Dios. Proverbios 13, 22. Vamos a ver el texto. Proverbios, volvamos al libro de Proverbios. 13, 22. Proverbios 13, 22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Pero qué quiere decir esto? Este texto enseña claramente que lo que el pecador gana injustamente, o sea, con la corrupción, no viviendo una vida íntegra, ¿sí? No siendo honesto, no viviendo en rectitud, no siendo honrado, no viviendo en justicia, que lo que el pecador gana, ¿sí? El texto dice claro, ya, que lo que el pecador gana, les decía, el texto enseña que lo que el pecador gana injustamente, tarde o temprano volverá a sus dueños legítimos. Y el hombre no se da cuenta de eso, ¿sí? De tal que podemos decir algo. Si yo le robo a alguien en un puerto, por ejemplo, digo porque yo trabajo también en el negocio, entonces les digo eso. Si yo le robo algo en un vuelto, ya, mañana pasado me equivoco yo y vuelvo otra vez, ya. Eso es lo que pasa en la vida. Eso es lo que sucede realmente. Por eso, aquí nos tenemos que dar cuenta claramente lo que dice la palabra de Dios, que la riqueza del pecador está guardada para el justo, según Proverbios 13, 22. Y este texto enseña que lo que el pecador gana injustamente, ¿ya? Lo que recoge en corrupción, lo que recoge, digamos, no íntegramente, entonces, ¿qué pasa? Tarde o temprano volverá a sus dueños legítimos. ¿Ya? Aunque un montón de plata como polvo y prepare ropa como lodo, ¿cómo será eso? La habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Está en Job. Job lo decía. Job 27, 16 al 17. Vamos a ver. Job 27. Miremos el texto y dice en Job 27, 16 al 17.
Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo. Así dice, ¿no? La habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Es decir, lo mismo que les decía antes. La riqueza del pecador está reservada o guardada para el justo. Porque lo que ya dijimos en Proverbios y leímos en el capítulo 13, 22, enseña claramente que lo que el pecador gana injustamente, tarde o temprano volverá a su dueño. Está claro. Entonces, ¿por qué preocuparse? Por robar, o por la medida falsa, o por el peso falso. ¿Ya? La palabra de Dios, o sea, el Evangelio de Cristo, tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Es decir, la vida de la piedad, promesa de la vida presente y la venidera. Es decir, nos enseña cómo vivamos. Y nos enseña y nos prepara para ir a la vida eterna. ¿Sí? Solo que el hombre quiera. Y si el hombre no quiere, pues se perderá porque no hay otra solución. El que aumenta sus riquezas con usura, o sea, con avaricia, con usura, ¿ya? Y que recibe interés para aquel que se compadece. ¿Qué podemos decir aquí? Dice, para aquel que se compadece de los pobres, las aumentará. En Proverbios 28, 8, usted puede leer Proverbios 28, 8, es un texto, no es una invención. 28, 8. Ahí dice, el que aumenta sus riquezas con usura y que recibe interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumentará. Ahí está. Es decir, lo mismo que nos decía antes en el texto de Proverbios 13, 22. ¿Ya? Que la palabra de Dios nos enseña que lo que el pecador gana injustamente, tarde o temprano regresará a sus dueños legítimos. Al pecador, Dios da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esta es una verdad, no es una cosa que, no es una invención, es una verdad de Dios. ¿Ya? Solamente imagínense, muchos de los corruptos, solamente hablando así, ¿no? Muchos de los corruptos en el Ecuador que fueron y tuvieron que llegar a ser presos, que fueron descubiertos en su no integridad, tuvieron que volver a su propio dueño sus recursos o los recursos que robaron. ¿Sí? Es decir, porque las casas o los bienes son incautados y definitivamente llegan a ser del Estado. Es para que tengan una idea, para que digan sí, no, eso no es así. Sí es así. ¿Ya? Y eso es para todos. O sea, desde pequeñas cosas hasta las más grandes cosas. Ya. Ahora dice, vamos a seguir. No tienen integridad los que aman el dinero. Amar el dinero, no hay integridad. El que pone amor al dinero no tiene integridad. El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Se apresura para ser rico, el avaro, y no sabe que le va a venir pobreza. Vamos a leer otra vez Proverbios así mismo 28, 20 al 22. 28, 20 al 22. Dice así, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones,
mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Nos detenimos un poquito ahí. ¿Cuál es el que se apresura a enriquecerse? ¿Cómo? O sea, no viviendo una vida íntegra. Se apresura a enriquecerse corruptamente. Ustedes me pueden entender, son personas adultas. ¿De qué nomás trabajando? ¿Con qué nomás trabajando? Ya, sea haciendo de alguna u otra manera, apresura a enriquecerse. ¿Ya? Pero ¿qué dice aquí? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Ya? ¿Y qué más dice el versos 21 y 22? Hacer excepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿No? ¿Qué se condena aquí? O sea, la avaricia. Lo que también se llama no tener integridad o no, en este caso no hay integridad de aquellos que aman el dinero. No dice la Biblia que el dinero es malo en sí. No le estoy diciendo que usted de aquí a mañana ya no tenga dinero. Pues entonces, ¿con qué va a comprar? El dinero es útil. Pero dice el amor al dinero. Es otra cosa. El hombre que busca la manera de enriquecerse de una u otra forma. Vendiendo cosas ilícitas para enriquecerse. Peso falso, mentir. O peso falso. Mentir. Mentir. Robarle al otro. Ya. Ya. O sea, quiere enriquecerse pronto, así, de esa manera. Entonces, el que se apresura a ser rico es el avaro y no sabe que ha de venir de pobreza. ¿Sí? Muchas veces dice, pero no la gente a veces se admira de esto, ¿no? Hemos visto casos. Dice, pero tenía muchas cosas este señor. ¿Y por qué ahora ya no tiene nada? Serán muchas las razones, ¿no? Muchas las razones, desde luego, ¿no? A veces también los hombres trabajamos cuando somos jóvenes, ¿ya? Y cuando ya somos viejos ya no podemos trabajar. Si no hemos ahorrado algo, para la vejez no tiene nada. Entonces es legítimo que se ahorre de manera correcta. No dice que no se ahorre. ¿Ya? De manera correcta. Por ejemplo, ¿quién se afilia? Ustedes también son afiliados al seguro. Se afilia al seguro, usted sigue la rutina, diríamos, de aportar y todo eso, y sigue aportando, pero eso le sirve de mucho. Porque algún día tendrá, de ese ahorro, tendrá un beneficio, cuando ya sea viejo, si es que vivimos. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. ¿Ya? Entonces, es una manera buena, no es mala. ¿Ya? Porque al fin y al cabo, si ya no puedo trabajar, tiene algún recurso donde puede sobrevivir. ¿Ya? Pero la otra parte que se condena aquí es la avaricia. O sea, el amor al dinero, la avaricia. ¿Ya? La forma de la búsqueda del hombre del dinero o del afán de enriquecerse de manera injustamente, no íntegramente. Eso se condena en la Biblia. No sabe que le debe venir pobreza, como ya leímos en algunos textos. Eso es lo que se condena. Pero la integridad es lo más deseable que debe haber en la vida de los cristianos, porque es lo que Dios quiere en cada uno de los cristianos. La integridad, libre de corrupción. El que oprime al pobre, aumente sus ganancias, ciertamente se empobrecerá, porque tendrá que volver ese dinero. Ya. Proverbios 22, 16.
dice ahí, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente, a ver, se empobrecerá. Ciertamente se empobrecerá. ¿Ya? Entonces, ahí están, ¿cierto? Otro texto más. ¿De qué dijimos? De la falta de integridad. Es decir, el que no tiene integridad, o sea, no tiene integridad o no tienen integridad los que aman el dinero. ¿Sí? Porque buscan a todo costo, a toda manera de poder enriquecerse. No dije que el dinero es malo porque la Biblia no dice que el dinero es malo, sino que lo que hace o lo que desea, lo que sale del corazón del hombre para hacer y para llenar su bolsa. ¿Sí? Ahora, pobreza con integridad es mejor que la riqueza. Pobreza con integridad es mejor que la riqueza. Que no tener integridad y ser rico. ¿Por qué? Porque si no es íntegro, hablando de la vida del cristiano, si no vivimos en integridad, o sea, libre de corrupción, entonces en vano estamos aquí. En vano luchamos. Ahí sí se aparece entonces el hombre como el que hace su casa sobre la arena, porque pronto se derrumbará y caerá. Pero en el sentido propio, en base a lo que el hombre puede hacer viviendo y buscando la manera de enriquecerse ilícitamente, ¿ya? Es mejor la pobreza con integridad, mejor que las riquezas. ¿Ya? Mejor es lo poco con justicia, que la muchedumbre de frutos y derecho. Proverbios 16:8. El libro de Proverbios, hermanos, es un libro que nos enseña muchísimo. ¿Sí? Por eso es que lo debiéramos leer cada día, leerlo y entenderlo, desde luego. Tratar de entenderlo, porque es para nuestro bien. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahí está. Es decir, lo orgulloso, ¿sí? Cae. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. 22:1 de Proverbios. ¿Sí? Veamos el 22:1 de Proverbios. ¿Qué dice? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ahí está. Es decir, siempre se resalta en cada uno de los textos, resalta la integridad. Y pone a un lado o abajo lo que es la injusticia, la insensatez, la no honradez y lo que se llama, y ya lo que dijimos antes, la falta de integridad. Es decir, la corrupción. ¿Ya? ¿Qué es lo que resalta la Biblia? La integridad, la justicia también, la santidad en la vida del cristiano. Eso es lo que resalta. ¿Ya? Porque ahí también dice en el 19:22, un poquito antes, en Proverbios mismo, 19:22, dice algo. A ver, vamos a leer el texto. Dice 19:22 de Proverbios: contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. ¿Sí? Es mejor.
el ser pobre que mentiroso. ¿Sí? Está claro, ¿no es cierto? Entonces eso nos dice la Biblia, porque viviendo en integridad, libre de corrupción, Dios tiene para él grandes bendiciones. Escuchemos, las grandes bendiciones. Usted no puede quitarse las grandes bendiciones de Dios. ¿Quién se las quita? El individuo, por no vivir una vida íntegra. ¿Sí? Ah, no, pero yo soy un miserable, por eso yo vivo así, de esta manera. Pero, ¿qué está pasando? Reflexione, piense, analice, razone con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Hay grandes bendiciones para los íntegros de corazón. ¿Sí? Puede que esté pasando algo, ¿no es cierto? Es como cuando estamos hablando de algo que está fallando, nuestro refrigerador está fallando. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces nosotros buscamos la manera de ver el defecto y buscar una solución. En nuestra vida es idéntico. ¿Sí? Vamos a ver, buscar la solución. Y ahí está la palabra de Dios. Es la que le da solución a su vida, a mi vida y a todos. ¿Ya? Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de caminos y rico. Eso dice la palabra de Dios en el 28:6. Pueden leer Proverbios 28:6. Ahí dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso, que el de perversos caminos y rico. Ahí está. Es decir, la integridad enseña, el Dios Todopoderoso nos enseña en todo momento, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Sí? La integridad es enseñada en el Nuevo Testamento por el mismo Señor Jesucristo, cuando dijo, y cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en el capítulo 13 de Romanos 7 al 8 nos dice, ¿qué nos dice? Vamos a leer el texto que es importante. Romanos capítulo 13, 7 al 8, ¿qué dice ahí? Un texto que quizás lo han leído y lo hemos leído bastante. Dice: pagad a todo lo que debéis, a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está. Es decir, pagad a lo que debéis. O sea, aquí nos enseña el texto, ya hemos visto en veces anteriores, pagar los tributos, los impuestos. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que pagar los impuestos y no querer pagar? Aún, aunque nos pese mucho, tenemos que pagarlos. ¿Por qué? Porque eso es integridad. Y si no los pagamos es falta de integridad. ¿Sí? Entonces la integridad enseñada en el Nuevo Testamento se ve en ese sentido, desde ese aspecto de la vida. ¿Sí? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, habla de lo que es justo, honesto, viviendo en responsabilidad, siendo responsables en esta vida, en todas las cosas. Procurando, dice, hacer las cosas honradamente, dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 8, 20 al 21. 2 Corintios 8, 20 al 21. 8, 20 al 21. ¿Qué dice ahí? Dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres, de quien nos ven. ¿Sí? Así dice, hasta el 21. Es decir, la integridad enseñada en el Nuevo Testamento encontramos
en diferentes pasajes de las Escrituras del Nuevo Testamento para darnos a entender lo importante de la integridad, de lo importante de ser librados de corrupción, lo importante de la honestidad, la honradez, del respeto, ¿no? Ya dijimos antes, ¿no? Eso es importante. Ahora, concluyendo sobre el tema, recordemos brevemente que la palabra integridad quiere decir en términos generales libre de corrupción, libre de mancha moral, pero hay sinónimos de esta palabra que son rectitud, entereza, desinterés, honestidad, honradez y justicia. Justo dice, ¿no? La justicia. Bien. ¿En dónde la podemos encontrar esta enseñanza? Es en la sana doctrina. Es decir, la sana doctrina o el Evangelio de Jesucristo es la palabra íntegra, la palabra libre de corrupción. El Evangelio es la palabra libre de corrupción. Y en ese Evangelio que es la palabra libre de corrupción nos estamos entrenando para aprender del Señor Jesucristo. ¿Ya? El Señor hace un llamado a que le sirvieran los hijos de Dios desde la antigüedad del pueblo de Israel, que le sirvieran en integridad. ¿Ya? Por eso leímos Josué 24, 14 y decía servirle en integridad o con integridad. ¿Ya? Y en ese tiempo también nos hace llamado a todos que le sirvamos a Él libre de corrupción. La importancia de la integridad en los negocios ya lo vimos. Hay grandes bendiciones para todo cristiano que viva en integridad, recibe grandes bendiciones de Dios, evitando toda corrupción. ¿Sí? No puede desesperarse el cristiano. Pero ya vimos también algunos ejemplos de la falta de integridad, como la mentira, la hipocresía y el robar. Por lo menos tres pecados, pero hay muchos más. La riqueza del pecador que está guardada para el justo. Algún día lo que deshonestamente recibió o obtuvo, regresará a sus dueños. ¿Ya? Y los que tienen integridad, los que no tienen integridad, son los que aman el dinero. Una cosa importante es entender bien esta parte. El amar el dinero, la avaricia, ¿no? O buscar medios, supuestamente según el hombre alternativo, para poder hacerse ricos. O sea, de forma ilícita. ¿Ya? Eso, hacerse rico ilícitamente, de esta manera. Entonces, es no vivir una vida de integridad. ¿Sí? Y finalmente, ya vimos la enseñanza que está no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Como nos enseña la palabra de Dios, ya lo vimos en el libro de Romanos 13, que viviendo una vida íntegra es también pagar impuestos. ¿Sí? Procurando hacer todas las cosas honradamente, no delante solamente del Señor, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, en ese sentido, podemos vivir en una vida de integridad. Ya. Entonces, yo creo que no está difícil de entender. Este es el tema que puedo compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Espero que lo hayan podido entender. Y si hay alguna pregunta, en lo próximo podemos conversar más sobre este tema. Gracias. Hermanos, vamos a continuar esta mañana con el siguiente acto de oración, la cena del Señor, el mandamiento que ha establecido el Señor Jesucristo para su iglesia en este primer día de la semana.
propósito por el cual nos reunimos como cristianos cada domingo es recordar la muerte de Cristo, ¿no? Ese es el propósito por el cual estamos hoy aquí. Y para continuar vamos a dar lectura al profeta Isaías, al libro de Isaías, capítulo 53, versos 3 en adelante. Isaías 53, versos 3 en adelante.